Bienvenidos a la quinta sesión del Seminario Internacional sobre la Ciencia de la Lógica de Hegel, la cual está dedicada al capítulo La aparición a cargo de la doctora Clara Ramas. Clara Ramas San Miguel es profesora de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo su doctorado internacional en filosofía en 2015 con una tesis sobre el concepto de apariencia en Marx. Sus áreas de investigación son la crítica de la economía política y sus raíces en la filosofía clásica alemana. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Diego Portales, la Universidad de Coimbra, la Universidad de Friburgo y en Berlín, donde trabajó con Michael Heinrich en la nueva lectura de Marx. Es coordinadora del seminario Hegel Complutense y es autora de la monografía Fetiche y Mistificación Capitalistas, la crítica de la economía política de Marx y del ensayo El tiempo perdido. Editora y traductora de la edición crítica española El 18º Brumario de Luis Bonaparte de Marx, coeditora y traductora de Comunismo de los Espíritus de Friedrich Hölderlin y coeditora del volumen Hegel Contemporáneo. Sus lecturas actuales giran en torno a la fenomenología del espíritu, perdón, lecturas actuales en torno a la fenomenología del espíritu. Colabora con diversos medios de comunicación y ha sido diputada en la Asamblea de Madrid del año 2019 al 2021 y actualmente trabaja en su tercer libro sobre el problema de la naturaleza en Marx. Después de la presentación, como siempre, se podrá participar a través de las preguntas y comentarios en la opción levantar la mano en la función reacciones. Y ahora le damos la palabra a la profesora Ramas para que pueda dar inicio a la sesión. Muy bien, Maverick, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos y a todas por venir. Voy a ver si puedo compartir, a ver que yo soy muy torpe para estas cosas, a ver si puedo compartir mi presentación. Vale, bueno, pues voy a ir comentando lo que pienso que son los puntos principales en el argumento de Hegel, con algunos comentarios más personales que también indicaré. Y bueno, pues luego, evidentemente, pues podemos poner en común cuestiones que vayan surgiendo, ¿no? Bueno, estamos en el capítulo segundo de la sección segunda, la aparición, como sabéis, y lo primero que quería comentar es algunas cuestiones que introduce Hegel en esas líneas de introducción al capítulo que no llevan título. Entonces quería hacer primero un comentario respecto del sentido arquitectónico de este capítulo dentro de la sección segunda donde estamos, que se titula ella misma La aparición y también así se titula este capítulo. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Hegel comienza este capítulo ofreciendo una definición de aparición que tiene que ver con el capítulo inmediatamente anterior que leímos la semana pasada con Javier Favo, que es el de la existencia. La existencia se nos había dicho que era la primera entrada en escena de la esencia que está apareciendo y en esa medida repetía de alguna forma lo inmediato del ser. Se nos había dicho, se nos dice aquí, la existencia es la inmediatez del ser a la cual se ha restablecido la esencia. Entonces, este ser no es el ser inmediato de la doctrina del ser, sino un ser, dice Hegel, que surge ya de la negatividad y de la interioridad. Ahora, en todo caso, hay todavía un paso más porque la esencia se determina como aparición. Dice Hegel al comienzo, he citado ahí, siempre pongo el primer número, el número de página de la edición de Félix Duque, como estamos trabajando, y luego pongo la edición alemana que aparece en la edición de Duque, por si alguien quiere consultarla también desde allí. Entonces, Leo dice, la aparición es por lo pronto la esencia dentro de su existencia. La esencia está inmediatamente presente en ella. Lo que constituye en ella el momento de la esencia es que ella no se da como existencia inmediata, sino que es la existencia reflexionada. O sea, la existencia en cuanto existencia esencial es aparición. Estamos, por lo tanto, ya en un paso más respecto de esa inmediatez que volvía a aparecer en el capítulo anterior y tenemos ya este momento de reflexión de la esencia y en esa medida algo diferente, ¿no? Esta reflexión evidentemente estaba en realidad presente todo el rato, también estaba en la existencia, pero dice Hegel, solo en sí. Esta ubicación del capítulo se había anticipado también, si recordamos, al comienzo de la sección segunda,
que lleva este mismo título, como digo, a ver, que es igual, no se ve bien, un segundo. Ahí. El inicio, digo, de la segunda sección, que llevaba este lema general de toda la sección, que es que la esencia tiene que aparecer. Y así hemos ido avanzando. Lo condensa Hegel en un párrafo en este inicio. O sea, todo lo que nos va a contar en este capítulo lo había presentado al inicio de la sección con un párrafo que dice lo siguiente. La esencialidad, la esencia, en segundo lugar, es aparición, que es donde estamos ahora. La aparición es aquello que la cosa es en sí es, o sea, la verdad de esta. Esta existencia solamente puesta, reflexionada dentro del ser otro, es empero, de la misma manera, el salir más allá de sí hacia su infinitud. Al mundo de la aparición le está enfrentado el mundo reflexionado dentro de sí, el mundo que es en sí. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar ante todo en este capítulo, tal y como Hegel nos lo lleva anunciando? Ante todo, de nuevo, este juego, digamos, entre el dualismo, entre el mundo del en sí y el mundo del fenómeno o la aparición. Bueno, podemos discutir después, como sabéis, Félix Duque traduce Erscheinung por aparición. Yo lo entiendo y creo que tiene sentido para continuar con esa raíz de shine, apariencia, pero es cierto que a veces él mismo reconoce que cuando se usa, por ejemplo, como adjetivo al respecto de erscheinende Welt, él mismo traduce como mundo fenoménico. Entonces, bueno, fenómeno tiene también esta resonancia muy kantiana, ¿no? Pero estamos también, creo, muy acostumbrados a traducir Erscheinung como fenómeno, aunque aquí ya sabéis que Duque siempre privilegia aparición cuando puede. No dice mundo apareciente porque es algo que suena relativamente mal, ahí traduce mundo fenoménico, pero siempre en general, ya digo, Erscheinen o Erscheinende se traduce por aparición, apariciente, ¿no? Más bien ahí fenoménico. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que ver aquí es este cierto, ya digo, juego de dualismos metafísicos entre lo en sí y en la apariencia, que ya había aparecido en la sección primera, en la apariencia, ahora va a volver con otro sentido, va a volver como un juego entre el mundo en sí y el mundo de la aparición o el mundo del fenómeno. Hay una ganancia categorial importante porque ya no estamos en el régimen de las cosas, ¿no? Que era el capítulo anterior. En el capítulo de la existencia nos movíamos alrededor de la categoría de Ding, cosa, con sus propiedades. Ahora hemos pasado a mundo, que es algo más que una cosa, ¿verdad? Un mundo nos refiere a una, dice Hegel, totalidad, una totalidad todavía informe, todavía desestructurada, pero al fin y al cabo totalidad y mucho más, digamos, que el régimen meramente cósico de la cosa con sus propiedades. Una trama de multiplicidades. Nos dirá después, mundo expresa en general la informe totalidad de la multiplicidad, ¿no? Estamos caminando ya hacia una idea de totalidad más determinada, que tendrá que atravesar la relación esencial y la realidad efectiva, que será ya la última sección de la lógica de la esencia, incluyendo ese destello ya de lo absoluto, ¿no? Que aparece al final de la lógica de la esencia. Entonces, en este momento estamos dentro de la sección segunda, en el capítulo segundo. Creo que es un momento de una especial intensidad del momento de mediación, ¿no? Del momento de negatividad, de juego de esas mediaciones que tienen que dar lugar a otras cosas. Y creo que Hegel va a hacer mucho hincapié en este carácter como negativo dialéctico en el sentido de motor del movimiento, ¿no? De hecho, en el capítulo 3 de la fenomenología del espíritu, que comparte de una manera muy cercana, esto salió ya en la sesión anterior, podemos comentarlo quizás luego también en la discusión, hay partes donde Hegel está siguiendo muy claramente desarrollos que ha elaborado en la fenomenología, y este es quizás de los más notables porque hay páginas que son párrafos que son prácticamente iguales. Entonces me refiero a veces a, solo para aclarar cosas que ha dicho Hegel allí en el capítulo 3 de la fenomenología del espíritu, fuerza y entendimiento, fenómeno y mundo suprasensible. Y ahí, de hecho, Hegel, por ejemplo, hace un especial hincapié en esto, ¿no? Dice, cuando está pensando esta dialéctica entre el mundo en sí y el mundo del fenómeno, Hegel insistirá, hay que pensar la contradicción, hay que pensar la contraposición entre ambos, ¿no? No pensarlo como dos entidades separadas, sino lo que hace que estén en contradicción o en contraposición. Entonces, bueno, y además, una cosa que me parece también importante, que ya nos dice en esta definición previa del inicio de la sección, es que dice Hegel, salimos hacia la infinitud, ¿no?
la existencia sale hacia la infinitud. Es curioso porque luego lo de la infinitud no vuelve a mencionarse. Eso quizás también lo podemos discutir, porque a mí es una cosa que me ha sorprendido bastante. Sí se hace mucho hincapié en la fenomenología, en el problema de la infinitud, y no para nada en la lógica. Entonces, bueno. Es un poco respecto a la ubicación general del capítulo. Nada, muy brevemente tan solo recordar que veníamos de la última parte del capítulo 1 de la existencia, el pasaje sobre la disolución de la cosa. No lo leo, pero simplemente la idea era esta, ¿no? La cosa había aparecido como una cohesión de materias o como un soporte de propiedades, y eso es lo que ha quedado disuelto en la sección final del capítulo anterior, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos, como he dicho, que aparición tiene que remitir entonces a algo que es más que una cosa. Va a remitir al mundo. Esto creo que es importante, ¿no? En el capítulo anterior estamos hablando de cosas, hemos hablado de determinaciones lógicas, aquí estamos hablando ya de mundo. Creo que eso tiene como una entidad específica, ¿no? Bueno, en estos párrafos de introducción del capítulo, Hegel discute también este asunto, ¿no? ¿Qué significa cuando utilizamos la expresión, lo introduce con este se dice, ¿no? Lo que ya nos da a entender que seguramente es un contenido no especialmente elaborado al que tenemos que dar una vuelta. Entonces se pregunta Hegel, ¿qué queremos decir cuando se dice o cuando decimos que algo es solo aparición, ¿no? Solo aparición. Parecería que uno piensa en ese caso, ¿no? Que lo verdadero es la existencia inmediata, ¿no? Algo es solo aparición, de entrada sería un uso bastante inapropiado, lo que Hegel está diciendo en todo caso es solo apariencia, ¿no? Se está confundiendo de entrada seguramente aparición y apariencia, pero se está suponiendo también algo erróneo, dice Hegel, que es que lo verdadero sería la existencia inmediata. Y frente a eso, dice Hegel, hay que responder que la aparición es una verdad más alta que la mera existencia. Está más determinada, porque contiene una referencia a la esencia, como vamos a ver, ¿no? La idea de aparición o fenómeno inmediatamente contiene, ya como contraposición contradictoria, cierto, pero sí contiene una referencia a la esencia, ¿no? La aparición de algo remite a su coherencia como ley, ¿no? Como veremos, como mundo esencial, mientras que la existencia inmediata es lo que es y ya está, no tiene nada más. Entonces, hay un momento de negatividad en la aparición, desde luego no cabe duda, pero en todo caso hay también un vínculo con la esencia que Hegel va a subrayar de una manera evidente, ¿no? Y quedémonos con esta idea de que la aparición es más alta verdad que la existencia inmediata. Lo inmediato siempre sabemos para Hegel carente de esencia, no tiene la capacidad o la fuerza como para soportar un mundo en sí o esencial que quedaría fuera. No así la aparición, que sí va a ser capaz precisamente de mantener este juego de referencias con un mundo en sí o con un mundo esencial. Desde luego, la aparición es más que la existencia inmediata y desde luego es también más que la mera apariencia, ¿no? Digámoslo así, porque continúa Hegel ya en la página siguiente, la esencia parece dentro de ella misma, pero es apariencia real porque cobran existencia los momentos de la apariencia. O sea, recordemos que Hegel había definido apariencia como esta especie de juego o de camino de la nada a la nada, pero en cambio aquí, en la medida en que logramos poner la relación con la esencia, la apariencia se va a hacer real. Va a ser una apariencia real, perdón, una aparición real y no, por lo tanto, mera apariencia. La aparición, va a decir Hegel, es unidad de existencia y apariencia. Y en esa medida, esto es una lectura quizás más personal, pero lo podemos discutir después, pienso que en la medida en que Hegel habla aquí de
de apariencia real, de una apariencia que es algo más que mera apariencia, de alguna forma está impugnando este reparto metafísico tradicional entre lo que verdaderamente es y lo que solo aparentemente es, ¿no? Digamos, este platonismo vulgar, pero del que se puede hacer una lectura también materialista, ¿no? Digamos, solamente es verdadero el juego de fuerzas de la vida o el juego de potencias de la materia, qué sé yo, y todas las formas y configuraciones son efectos de superficie temporales y meramente aparentes, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacer una metafísica. Creo que siempre que hay esta distinción entre lo que verdaderamente es y lo que solo meramente parece, ¿no? Scheint, estamos en este régimen metafísico, y creo que Hegel está diciéndonos que tenemos que salir de esta manera metafísica de pensar, ¿no? De esta manera dualista de pensar. Y creo que esta idea tan potente de apariencia real, ¿no? es una indicación en esa dirección. Bueno, pues comienza ya el desarrollo propiamente dicho del capítulo. Nos presenta Hegel los 3 momentos en los que va a desplegar la aparición. Como siempre, el concepto de aparición se somete a un despliegue que deja ver en qué medida cada categoría, en la medida en que esto es una exposición crítica, ¿no? Va a dejar ver cómo cada categoría es insuficiente o produce un tránsito a la categoría siguiente. Y esto lo va a hacer, como siempre, en 3 pasos, ¿no? Los 3 pasos A, B y C son la ley de la aparición, A; B, el mundo en sí y el mundo fenoménico; y C, la relación o relación esencial, dirá también. Entonces, bueno, no lo voy a leer porque creo que está muy condensado y quizás confunde un poco más. Es un capítulo, además, como exigente en el lenguaje. Pero bueno, básicamente la idea es que en el primer punto, en la ley de la aparición, vamos a ver construirse a la aparición no como algo que está ahí y ya está, sino que tiene una regularidad, que tiene una esencia. Y eso es a lo que Hegel llamará la ley de la aparición, ¿no? En segundo lugar, esta regularidad que se ha dado en la forma de ley se va, digamos, a sustantivar temporalmente por lo menos, o provisoriamente por lo menos, en un mundo que en ese momento se llamará mundo que es en sí, ¿no? Mundo que es en sí, y que se contrapone a este mundo que ya teníamos de la aparición, o aquí fenómeno, ¿no? Como os decía, Erscheinen der Welt, aquí Duque traduce por mundo fenoménico o mundo apareciente, sería un poco cacofónico en castellano. Y en última instancia, evidentemente, esta oposición tiene que disolverse, regresar al fundamento y pensarse el mundo en sí y el mundo que aparece por mediación de la idea de mundo invertido, ¿no? Donde se dirá que cada uno de ellos es el mundo invertido del otro. Habrá que pensar ambos en su relación o contraposición. Bien, bueno. Vamos entonces a recorrer ya propiamente los argumentos que va exponiendo Hegel. El primer apartado es el más extenso y creo además bastante exigente, ¿no? Hegel lo divide en 3, pone 3 numeritos, 1, 2 y 3, no pone título, él, por eso he puesto ahí entre corchetes, yo he intentado ahí señalar lo que creo que Hegel pone en juego de la manera más neutral posible, pero no son epígrafes de Hegel, él pone simplemente 1, 2, 3, divide en 3 el apartado, ¿no? Bueno, entonces, comienza la cosa. Tenemos que entender, como he dicho, en qué sentido la aparición es más que mera apariencia, desde luego, o que existencia inmediata, y en qué sentido tiene una consistencia o regularidad a la que Hegel va a llamar ley, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Hemos dicho antes, la aparición es existente, evidentemente, está ahí, claro que existe, pero está mediada por su negación, tiene una referencia, hemos dicho, a su esencialidad, ¿no? Tiene un lado negativo en la medida en que contiene una referencia a algo que no es ella, precisamente este fundamento o esta esencia, pero contiene, dice Hegel, también un lado positivo, porque no es una apariencia que esté absuelta o alejada de la esencia, sino que tiene
una referencia, ¿no? La aparición o el fenómeno es el fenómeno al respecto de su propia esencia. Tiene estos dos lados, no son dos cosas diferentes, sino dos lados de una misma cosa. En el primer sentido, la aparición, el contenido, por un lado, en tanto que aparición está en el régimen, dice Hegel, del cambio, del surgir, del perecer, pero al mismo tiempo, en la medida en que contiene referencia a una esencia, tiene permanencia, ¿no? ¿Y cuál es la gracia que hay que comprender ahora? Llega el punto, el salto 2 en el argumento. Hegel va a llamar a la relación entre estos dos lados la ley, ¿no? Y la unidad de estos dos lados, es decir, lo que hace que la aparición o el fenómeno sean cambio, ¿no? Sean una existencia móvil, pero al mismo tiempo también que tengan referencia a algo permanente, esa unidad de ambos aspectos es lo que Hegel llamará la ley. En esa ley, dado que relaciona estos dos lados, sigue siendo presente que son dos lados, no es uno. O sea, la ley es poner, digamos, como unidad algo que en la aparición son dos lados. Por eso dice Hegel, es una inmediatez reflexionada opuesta, ya no es la inmediatez de la existencia. La palabra alemana, de hecho, juega ahí con el significado Gesetz, ¿no? Literalmente dice esto mismo, que los dos lados, ¿no? El lado de la aparición en tanto que surgir y perecer y la aparición en tanto que estabilidad, esos dos lados están referidos y puestos en la ley, que es el poner ambos lados, ¿no? No voy leyendo todas las citas porque creo que lo haría todavía más farragoso, pero bueno, si hay alguna cuestión, pues luego en todo caso podemos discutirlo, ¿no? Bueno, leo esta rápidamente. Dentro de este ser puesto de la ley se halla la referencia esencial de los dos lados de la diferencia, lados que la ley contiene. Ellos son un contenido inmediato, diverso el uno respecto del otro, y lo son como la reflexión del contenido evanescente perteneciente a la aparición, ¿no? Entonces, hay una relación esencial, bueno, referencia, luego lo comento, aquí Duque traduce Beziehung por referencia, que a mí no me acaba de convencer mucho, pero luego podemos comentarlo. En todo caso, la ley pone la dualidad de estos lados, ¿no? Sin embargo, tiene una limitación, ¿no? No va a ser capaz, digamos, de efectuar esta unidad de opuestos de una manera suficientemente firme y sólida. ¿Cuál es la limitación de la ley o por qué? Esto tampoco es de Hegel, esto es mío. ¿Por qué la ley debe determinarse de manera ulterior con más categorías? Bueno, eso que llamamos la ley del fenómeno, ¿no? Propiamente, no es algo realmente, dice Hegel, diferente de la aparición. La ley, dice, no está más allá de la aparición, sino que es en ella, dentro de ella, donde está presente en acto. El reino de las leyes, esto es una cita famosa que está además prácticamente igual en la fenomenología, el reino de las leyes es el quieto trasunto, Abbild dice, del mundo existente, o sea, del mundo fenoménico, ¿no? El reino de las leyes es como la figura inmóvil del mundo existente, no es que sea una cosa diferente. Las leyes que hablan del mundo fenoménico, luego Hegel pondrá ejemplos de leyes físicas incluso, el mundo de las leyes físicas no es un mundo que está por ahí flotando, es una especie de quieto trasunto o quieta copia, si queremos, que explica los movimientos o los eventos físicos que de hecho ocurren en el mundo de los fenómenos, ¿no? En el mundo de las apariciones. Entonces, el reino de las leyes no es otro contenido, es el contenido de la variabilidad y la mutabilidad del reino de la aparición, pero hecho quieto, ¿no? Si queremos decirlo así. Es ese contenido que está inquieto, que está en movimiento, hecho reposo. La aparición, dice Hegel, aquí tenemos el problema, ¿no? Que claro, el mundo, la ley del fenómeno contiene lo que tiene la aparición, excepto lo que la hace aparición, ¿no? La aparición tiene más, tiene un plus que este mundo inmóvil de las leyes, tiene forma inquieta, dice Hegel, tiene negatividad, tiene una forma que se mueve, ¿no? Entonces, frente a eso tenemos un reino inmóvil de leyes al que parece que se le escapa algo, ¿no? Por el lado de la apariencia. Además, dice también Hegel, aquí haciendo una crítica, ¿no? A las leyes que aparecen en la ciencia natural, en la física, por ejemplo,
dice que en las leyes se unen determinaciones, pero de una manera un poco arbitraria, un poco exterior, ¿no? Dice, por ejemplo, la ley que fija el movimiento de caída de un cuerpo une la razón en la que el espacio que se recorre y el tiempo que se tarda en caer, ¿no? Dice Hegel, pero ambas cosas se reúnen de una manera exterior, el espacio y el tiempo. Y además las magnitudes, si es el doble de tiempo o la mitad del espacio, no sé, la magnitud en concreto, dice Hegel, solo se descubre por experiencia, ¿no? Si es el doble o es la mitad, ¿no? Entonces, dice Hegel, es una manera de unificar el fenómeno todavía abstracta e insuficiente, ¿no? Bueno, entonces, como digo, la ley es una primera regularidad, ¿no?, con la que unificar este mundo del fenómeno, pero todavía queda por explorar cómo pensamos entonces este quieto trasunto y qué relación tiene con eso que es la aparición, ¿no?, con toda su riqueza y variabilidad. Bueno, y lo primero que hace Hegel, ya estamos en la siguiente, bastante más breve, las dos secciones que quedan. Primero es hacer hincapié en cómo esta regularidad de la ley, ¿no?, esta regularidad de la ley al respecto de la aparición va a constituir propiamente, y dicho con todas sus letras, un mundo propio, un mundo de leyes, ¿no?, un mundo que se va a considerar la esencia o el en sí al respecto del mundo fenoménico, ¿no? Es este el momento en el que Hegel va a exponer cómo surge la llamada teoría de los dos mundos, si queremos decirlo. Esta versión vulgarmente transmitida como la teoría de los dos mundos del platonismo, ¿no? Eso es lo que Hegel va a exponer aquí. ¿Cómo ocurre eso y qué implica a ese respecto? Entonces, el apartado B lleva este título: el mundo fenoménico, del mundo de la aparición y el mundo que es en sí, cómo se redobla, ¿no?, cómo aparecen estos dos mundos, cómo se parte lo que hay en dos mundos. La ley había unificado ya, como digo, la pluralidad del fenómeno, y ahora Hegel va a comenzar a contar cómo estos dos lados están en baile y referencia mutua, ¿no? Y claro, lo interesante, dice Hegel, es que en la medida en que hay dos lados, ¿no?, y la ley unifica dos lados, esos dos lados son en un sentido indiferente, ¿no? Bueno, pues aquí está el mundo, aquí están las leyes, ¿no?, aquí están los fenómenos, aquí están las leyes, pero al mismo tiempo están evidentemente en relación, ¿no? El mundo de la aparición no es el mundo de las leyes físicas, pongamos por ejemplo, y el mundo de las leyes físicas, todo el mundo sabe perfectamente que lo que está escrito en los Principia de Newton son leyes, no es el mundo del fenómeno en sí mismo. Entonces, el ser puesto de uno, dice Hegel, es el ser puesto del otro, pero también la consistencia de un mundo es también la no consistencia del otro. Es decir, el poner uno de los lados es no solamente ponerse él, sino poner que no es el otro lado, ¿no? Entonces, dice Hegel, cada uno es el mismo una unidad negativa, ¿no? Está puesto dentro del otro como unidad negativa. Cada uno tiene el otro en él mismo, pero a la vez no es el otro, ¿no? O sea, digamos, está en referencia al otro, pero no es el otro. Está en una, dice Hegel, unidad negativa con el otro. Es con el otro en tanto que lo repele de sí. Y a eso Hegel le llama unidad negativa. ¿Esto qué hace entonces? Que se consolide esta relación paradójica entre los dos mundos, entre el mundo de la aparición y el mundo del en sí. Por un lado, entonces nace así la conocida oposición metafísica, digamos genéricamente platónica, entre un mundo así llamado mundo suprasensible, el mundo de las esencias, de las existencias de verdad, de lo verdadero, o en un lenguaje moderno, de las leyes físicas, si queremos llamarlo así. Es el mundo de las fuerzas, el mundo, eso aparecerá después en el capítulo siguiente, el mundo de lo interior, ¿no?, digamos la esencia interior de las cosas, que no son entes, dice Hegel, son existencias reflexionadas, ¿no? Digamos, es el reflexionar de qué hace que las cosas sean, ¿no? Ese es el mundo de lo esencial, el mundo que se piensa como suprasensible, frecuentemente en la tradición metafísica. Y por otro lado, el llamado así mundo sensible o mundo de la aparición, mundo de los fenómenos,
tal y como se da para la intuición, para la representación sensible, el mundo, ya digo, sensible material. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que, como estamos diciendo desde el principio, estos dos mundos no existen como dos entidades que subsistan cada una por sí sola, sino que se contienen en una mutua relación. Pero la relación que los une es la paradójica relación de que cada una no es el otro. Inmediatamente te tiene que llevar a pensar, hablar de un mundo sensible, te lleva a pensar en un mundo suprasensible y viceversa, pero lo que hace sensible al mundo sensible es no ser suprasensible. ¿Qué va a pasar? Que esto se va a volver endiablado rápidamente y este juego de espejos aquí va a estar en todo su apogeo, ¿no? Que es muy típico de la lógica de la esencia, estas unidades, ¿no? Estas determinaciones reflejas, ¿no? Negativas, donde lo uno se convierte en lo otro. Y entonces Hegel va a explicar cómo, de hecho, estos dos mundos tienen entre sí una relación de inversión. Es decir, el mundo suprasensible, dirá Hegel, no solo es lo contrario o lo negativo del mundo sensible, que en un cierto sentido eso más o menos lo podemos comprender, ¿no? Bueno, pues sí, pues lo que en el mundo sensible, el mundo de los hechos es movimiento y cambio, en el mundo de las leyes es esencia y estabilidad, ¿no? Lo que en el mundo sensible son muchas sillas, en el mundo inteligible es el eidos, ¿no? De la silla, es el aspecto, es la forma de la silla, en fin, es el mundo de los eidei platónico, eso no tiene tanto misterio. Entender en qué medida podríamos decir que son contrapuestos, pero Hegel va a ir todavía más allá y va a decir, no es solo que sean contrapuestos, es que el mundo de las ideas es la inversión, es el mundo invertido al respecto del mundo de la aparición. O, de otro modo, porque siempre va desde los dos lados, el mundo de la aparición no se queda quieto, él mismo se invierte en su contrario, ¿no? Entonces, nada se queda quieto. Es decir, cuando parecía que teníamos una dualidad metafísica de dos mundos, vamos a ver que el uno es en realidad la inversión de la otra, ¿no? A ver, que tengo bastantes cosas, no quiero comerme mucho tiempo. Entonces, como digo, pensar que el mundo de las ideas, o que llamado, ¿no? El mundo del en sí, el mundo, el mundo en sí, es la contraposición o el negativo del mundo fenoménico, pues no es algo tan extraño, pero dice Hegel que tenemos que dar un paso más allá. Tenemos que pensar la identidad negativa que los une, como hemos dicho antes. No es que haya una cosa aquí y tenga su contrario en otra cosa allá, sino que el propio ser de cada uno de ellos remite inmediatamente al otro, ¿no? Cada uno está presente en el otro, pero como referencia negativa, ¿no? Lo que hay que entender es cómo la diferencia no es con una cosa exterior, sino con algo que está de alguna forma interno a cada uno de esos dos lados. Esto ya se había insinuado, bueno, evidentemente se insinúa en todo, ¿no? En toda la esencia, pero en el capítulo del fundamento se había visto ya esto, ¿no? Como esa relación de poner el fundamento a algo dado suponía ya que estaban contrapuestos ambos lados, el lado de la cosa y el lado del fundamento. Pues aquí esto se va a agudizar mucho, y de hecho Hegel en este capítulo, también luego si queréis lo comentamos, varias veces dice que el fundamento aquí retorna, ¿no? Como de una manera más determinada. ¿Por qué? Y lo que hay que entender es cómo ocurre, ya digo, esta relación paradójica de unidad negativa, ¿no? Creo que la clave es una cita que aparece ahí en la página 568, cuando Hegel dice, para cada uno de estos dos mundos, o sea, lo que no podemos entender, como digo constantemente, es que hay por un lado un mundo y por otro lado hay otro y luego vemos cómo se relacionan. No, lo que tenemos que entender es que el ser mismo de cada uno de los mundos remite al otro, pero como negativo, como contrapuesto. Entonces creo que la clave se da aquí cuando Hegel dice, para cada uno de los dos mundos, el otro no es por consiguiente de un modo indeterminado otro en general. O sea, no es que hay el mundo de las cosas y por ahí hay un otro mundo de las ideas, ¿no? Sino que el otro mundo es su otro. O sea, no es un otro cualquiera. Es el otro determinado como el otro del mundo, por ambos lados. Repito,
El mundo de los Eide y de las sillas y los árboles no es un otro cualquiera, es el otro del mundo de las sillas y los árboles reales, ¿no? Dicho en lenguaje tradicional. Y viceversa, el mundo de las apariciones móviles y en tránsito es el otro o sea, en sentido posesivo, ¿no? Del genitivo, es su otro al respecto del mundo esencial. Entonces, eso es lo que Hegel llama una referencia, dice Duque, esencial de contraposición. Por eso están contrapuestos, porque no se pertenecen. La otredad de cada uno de ellos pertenece como esencial a la mismidad de cada uno de ellos, ¿no? Si queremos decirlo así. Es una referencia o respectividad de contraposición. ¿Se relacionan entre ellos? Sí, ¿cómo? Bueno, pues en tanto que contrapuestos. Y por lo tanto ya, dice Hegel, da este paso dialéctico espectacular con el que cierra el apartado B. Cada uno no es solo contrapuesto al otro, ¿no? No es que los dos mundos estén contrapuestos, cada uno de ellos es el mundo invertido del otro. Es el resultado de una inversión. El mundo en sí es idéntico al mundo fenoménico, claro, de nuevo, es que ¿de dónde va a salir si no el mundo de los Eide platónico? Pues claro que es idéntico al mundo fenoménico, como que es su esencia, ¿no? ¿De dónde va a salir si no? Y por supuesto que es fundamento del mismo, es que para eso sirve, para dar razón, o el mundo de las leyes, el mundo de las fuerzas, el mundo de las leyes físicas, claro que es idéntico al mundo de los fenómenos, es que literalmente sirve para dar razón del mundo de los fenómenos, ¿no? Pero esta idéntica cohesión está determinada como contraposición. De nuevo, el mundo de los Eidei o los Principia de Newton no son el mundo de los fenómenos. Entonces, la forma del mundo fenoménico es la reflexión dentro de su ser otro. Dentro del mundo que es en sí para sí, el mundo de los fenómenos, ha regresado tan verdaderamente a sí mismo que ese mundo es su contrapuesto. Claro, lo que él es la referencia a esa explicación o a esa ratio que se ofrece en el mundo en sí. Él es en tanto que se reconoce en ese mundo de los ensíes, pero ese mundo de los ensíes no es él, ¿no? Por lo tanto, la Beziehung, la referencia o respectividad entre ambos es esta, que el mundo que es en y para sí es el mundo invertido, verkehrte Welt, respecto al que aparece. No solo está contrapuesto, sino que es resultado de una inversión. Leo una cita que creo que está bien traída de Jiménez Redondo en su edición a la fenomenología del espíritu en este caso, pero repito, toda esta parte del nacimiento de los dos mundos y de la disolución de la dualidad de mundos en la noción de mundo invertido es muy, muy parecida en ambas obras, y creo que esta nota de Jiménez Redondo es buena, ¿no? Dice así Jiménez Redondo, esto es una nota, digo, ya de su edición de la Fenomenología del Espíritu en la editorial Pretextos. Dice así: tanto el fenómeno como el interior, el mundo en sí, tienen en sí su revés, no son sino el revés de sí mismos. Ambos configuran, por así decir, un mundo que no tiene su verdad sino en su revés, o cuya verdad solo se ve en el revés de sí mismo que ese mundo es. ¿No? Creo que es muy preciso. Cada uno de los dos mundos es solo el revés de lo que él mismo es, ¿no? Y solamente se ven de manera verdadera, no solamente encuentran su verdad en su inversión. O sea, no hay una verdad que no sea invertida, no dicho de otra manera, no hay una verdad que no sea resultado de una inversión. Es decir, el mundo es verdaderamente un mundo invertido y solo tiene su verdad en tanto que invertido. No hay una especie de verdad acabada que luego podamos elegir si la invertimos o no, sino que lo que el mundo es directamente su propia inversión, ¿no? Bueno, Jiménez Redondo remite esto a un desarrollo que aparece en el Parménides, no hace falta detenernos en eso, ¿no? Bueno, podemos. ¿En qué capítulo de la fenomenología? Es una nota al capítulo 3. No tengo aquí exactamente cuál, pero es una nota al capítulo 3 de la fenomenología del espíritu, en el momento en el que Hegel está hablando de mundo invertido. Es que lo puedo buscar, si alguien quiere después lo tengo citado en otro texto antiguo y no lo tengo delante ahora.
pero son las notas al capítulo 3 de la fenomenología. Vale, genial. Bueno, luego podemos darle una vuelta, ¿no? Esto nos interesa sobre todo a los que leemos a Marx, ¿no? El asunto de la inversión, ¿no? De estamos traduciendo aquí Verkehrung, qué matiza hay respecto de la Umkehrung. Bueno, eso quizás para, si a alguien le interesa, lo podemos ver después, que es algo a lo que yo le doy bastantes cosas, ¿no? Con esto que Marx ha dicho de que él quiere hacer una Umkehrung de Hegel, ¿no? Y bueno, luego diré alguna cosa más sobre esto de la inversión. Pero quiero ir acabando ya para dejar tiempo. Termina ya el capítulo de manera breve, con una página, apenas una página y poco. Y lo que vamos a ver es que si hemos aceptado, bueno, el título es este, ¿no? Suficientemente explicativo, disolución de la aparición. La aparición se va a disolver. La aparición es este juego de identidad negativa entre los dos mundos. Hemos aprendido que el mundo en sí es el mundo invertido respecto del mundo que aparece, o que en realidad cualquiera de los dos tiene su verdad solo en su revés, solamente es de verdad su contrario y por lo tanto solo es verdaderamente la referencia a su otro, ¿no? Que es su genitivo otro. Pero con esto vamos a ver con Hegel que la propia distinción entre los dos mundos es la que se va a venir a pique, ¿no? La que se va a venir al fondo, la que se va a hundir. Entonces leo una cita de la página 569, justo del comienzo de la última parte del capítulo. Ambos mundos se relacionan uno con el otro de tal suerte que lo positivo dentro del mundo fenoménico es negativo respecto del que es en sí, y a la inversa. Lo que en el mundo en sí es negativo es positivo en el otro. Y Hegel siempre pone estos ejemplos, ¿no? Que están en la fenomenología igual. El polo norte es el polo sur en el otro mundo, y a la inversa, la electricidad positiva es negativa, lo bueno es malo, lo dulce es ácido, ¿no? Eh, lo, lo que es malo y desdicha es bueno y dicha en el otro mundo, ¿no? Precisamente, dice Hegel, incluso dentro de esta oposición de los dos mundos, la propia diferencia entre ellos ha desaparecido. Es que ya propiamente no son ni siquiera dos mundos, porque contienen esta referencia por la cual lo que en un lado es el polo sur, el otro es en el polo norte. Entonces no son dos cosas diferentes, dice Hegel. Lo que debía ser el mundo en sí es el mismo el mundo fenoménico, y a la inversa, el mundo fenoménico es el mismo el mundo esencial. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente ambos son idénticos en la medida en que contienen su única verdad por referencia al otro. Y en esa medida casi se pierden a sí mismos también. O sea, ya ni siquiera pueden ser lo que son, porque solamente son lo que son en esta referencia al otro mundo. El fenoménico, dice Hegel, se convierte en ley. El suprasensible se convierte en carente de esencia, porque no puede ser lo que es del todo sin la referencia a su contraparte. Solo pueden referirse a sí refiriéndose a otros. Y aquí viene el momento de disolución, ¿no? Cada uno se continúa en el otro, o solo es lo que es en la inversión del otro. Dice Hegel, en realidad podemos decir que ni siquiera son ya dos cosas. Ya no es, hemos empezado diciendo, parecen dos mundos. Tenemos que entender que no es que sean dos mundos como preexistente sea su relación, sino que la Beziehung, ¿no? la respectividad, me gustaría más esta traducción, la respectividad es lo que les mantiene unidos y lo que hace que encuentren su sentido no en ellos mismos, sino en su referencia al otro. Bueno, pues aquí todavía Hegel va a dar un paso más y va a decir, si nos tomamos esto verdaderamente en serio, si nos tomamos verdaderamente en serio lo de como en la canción de Rosalía, ¿no? Que lo malo sea bueno, que lo prohibido bendecido, ¿no? Si realmente nos tomamos en serio la posibilidad de que cada cosa alcance su sentido en la otra, en realidad es una misma totalidad. Es una misma totalidad que bien alberga contraposiciones, pero no son dos cosas que luego se relacionan. No es ni siquiera la respectividad entre dos cosas, como deberíamos quizás poder pensar la ley, no es solo una Beziehung, sino que es simplemente
una pura y misma totalidad, dice Hegel. Por lo tanto, la ley de la aparición se hace relación esencial. Y así termina el capítulo, creo, sí, este es el último ya párrafo. Mundo, o sea, lo que se va a hundir es la propia idea de dos mundos, ¿no? Incluso de uno como mundo invertido del otro. Mundo expresa en general la informe totalidad de la multiplicidad. Este mundo, lo mismo mundo esencial que mundo fenoménico, se ha hundido al dejar de ser esa multiplicidad una variedad meramente diversa. El mundo sigue siendo totalidad de universo, pero como relación esencial. Dentro de la aparición han surgido dos totalidades de contenido, ¿no? Los dos mundos. Al pronto están determinadas como cosas indiferentes, subsistentes de suyo una frente a otra, teniendo cada una, ¿no? Un mundo por un lado, otro mundo por otro, teniendo cada una ciertamente la forma en ella misma, pero no una frente a otra. Pero eso ya sabemos también que se ha venido abajo, ¿no? Este pálido, ¿no? Como dice ese texto tan bello de Nietzsche en Historia de un error, ¿no? Esta pálida copia del mundo sensible ha mostrado no ser nada respecto de lo primero, pero al hundir el uno se hunde también el otro. Esta, teniendo cada uno ciertamente la forma en ella misma, pero no una frente a otra. Más esta se ha mostrado también como su respectividad. Aquí sí creo, bueno, es que he cambiado algunas cosas de la. Sí, aquí dice Duque, respectividad. Y la relación esencial es el acabamiento de su unidad de forma. Entonces, aquí termina el capítulo invitándonos a pensar ya propiamente. Bueno, cierro esto ya, invitándonos a pensar ya propiamente cómo debemos pensar lo que viene, que es la relación esencial como pura unidad de forma. Entonces, bueno, digo, si tengo 2 minutos, digo alguna cosa que a mí se me ha sugerido, ¿no? Y luego pues abrimos debate, ¿no? Porque sobre todo para terminar de decir un par de cosas más de lo que os anunciaba sobre la relación con la fenomenología, ¿no? Y luego ya si queréis comentamos. Bueno, creo que se ponen aquí en juego un par de cosas importantes, ¿no? Es un pasaje bastante complejo, o sea, como a nivel, digamos, de saltos dialécticos. En la fenomenología del espíritu todavía más, porque es el paso inmediatamente previo al surgimiento de la autoconciencia, ¿no? Entonces aquí aparece ya, a diferencia de la lógica, en la fenomenología aparece ya la referencia a la vida y a la infinitud. Entonces aquí dejo esta primera pregunta a ver qué os parece el asunto de la infinitud, porque en la recapitulación que había al comienzo de la sección Hegel nos prometía que íbamos a llegar a la infinitud y desde luego la infinitud no vuelve a aparecer por ninguna parte. Aparece citada un par de veces en el capítulo siguiente, pero ya en la esencia no vuelve hasta que en el concepto evidentemente va a ser el apogeo de la infinitud, ¿no? Entonces eso me parecía interesante. Creo también que esto es como un golpe muy definitivo a toda idea de dualismo metafísico, y he hecho mucho hincapié en un vocabulario, bueno, metafísico tradicional más platónico, que creo que es el que Hegel un poco está recogiendo en estos pasajes, pero evidentemente, y subyacente, de manera subyacente, no sé qué pensáis, creo que también es un golpe definitivo a la línea de flotación de Kant, ¿no? O sea, todo este tema, ¿no? Este leitmotiv que ha venido dándose durante toda la lógica de la esencia de cuestionar la distinción kantiana entre fenómeno y cosa en sí, pues aquí evidentemente ha sufrido un tremendo revés, ¿no? Esto Félix Duque en la era de la crítica lo comenta bastante, ¿no? En qué medida, si hemos llegado a ver que no hay dos mundos enfrentados, sino solamente uno, especularmente enfrentado, donde solamente es lo que es, ¿no? Redoblándose en otro, tampoco podemos pensar que subsista un mundo, ¿no? de la cosa en sí al margen de la aparición. Y esto creo que es, ya digo, una pelea que está también como subterránea con Kant, que también es importante. En la fenomenología tiene frases como más plásticas todavía. Dice el mundo suprasensible, que es el mundo invertido, diríase que ha como caído por encima, ¿no? Como caído encima del mundo sensible y se ha extendido sobre él, ¿no? Es como el retorno, la venganza de la cosa en sí.
que ya no puede ser pensada como que se queda allí quieta, sino que se ha como engullido el mundo del fenómeno, ¿no? Y de hecho dice también allí Hegel, lo suprasensible es, por tanto, el fenómeno como fenómeno. O sea, es que lo suprasensible no es otra cosa que el fenómeno moviéndose. Entonces, creo que esto es una impugnación importante de Kant, ¿no? Que podemos comentar si queréis. Y bueno, lo dejo quizás aquí. Yo tengo algunas ideas también interesantes de en qué medida hay una función crítica, ¿no? Muy fuerte aquí. ¿Cómo decirlo? ¿No? De pensar que el mundo pueda estar realmente invertido, ¿no? Y en esa medida exponerlo como invertido es decir su verdad, o como la única manera de decir la verdad del mundo invertido es decir ese mundo en tanto que invertido. Y bueno, creo que hay lecturas interesantes para la idea de crítica, pero si os parece lo dejamos aquí y bueno, damos paso a otras intervenciones y gracias por escucharme. Muchas gracias, Clara, por la exposición. Y ahora, como señalaste, tenemos tiempo también para pasar a la discusión a través de preguntas, comentarios o reflexiones de los y las participantes a través de la función reacción levantando la mano. Quien quisiera participar, adelante, por favor. Sí, es Jaime. Bueno, gracias, buenos días desde México, Xochimilco, Ciudad de México, Jaime Ortega Ríos, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, México. En primero, agradecer a la doctora San Miguel la exposición, es la primera vez que yo escucho este tipo de exposiciones y concretamente respecto de la aparición en Hegel. Le agradezco mucho su exposición. Me surgen a mí múltiples dudas. Una de ellas espero poderla expresar y que la doctora San Miguel pueda apoyarme si es posible. En esta exposición, en las apariciones, este dualismo que se da en el mundo de los fenómenos, entre fenómeno y aparición, yo quisiera ver si es posible, doctora, que esta ley, todo este problema de la ley de la aparición, puede aplicarse al aspecto concreto del ser humano en cuanto a la existencia. Esto es, el ser humano es también creador de fenómenos y a la vez los crea por la subjetividad. ¿Hay alguna relación de esto con lo que usted nos dice, con esos fenómenos que el ser humano va a realizar precisamente y es esta unidad, es él mismo, es su otro yo, soy yo? Quisiera yo, si es posible, que pudiéramos abrevar de la exposición que usted acaba de ponernos con la pregunta que yo estoy planteando. Le agradezco mucho su respuesta. Sí, bueno, muchas gracias por la amabilidad y la pregunta, Jaime. Creo que aquí tenemos que ser bueno, muy rigurosos, ¿no? Porque Hegel ciertamente tiene una posición muy fuerte al respecto eh, de decidir cuál es el lugar o cuál es el alcance de cada obra que él escribe en la medida en que es un filósofo sistemático que está articulando un sistema como un pensamiento de la totalidad, donde cada parte del sistema, en un sistema de las ciencias filosóficas, tiene un sentido muy determinado. No debemos olvidar una cosa, por mucho que Hegel ponga algunos ejemplos o por mucho que Hegel parece que esté ilustrando sus razonamientos con referencias más específicas, y yo he hablado ciertamente de fuerzas o de leyes físicas porque son los ejemplos que Hegel pone en este capítulo, no debemos olvidar que estamos en la ciencia de la lógica. Y la ciencia de la lógica es la ciencia de las determinaciones puras del pensar, no es la filosofía real. Entonces, en esa medida, no es una teoría sobre fenómenos o comportamientos en el ámbito de lo humano, como tampoco es una teoría directamente sobre fenómenos en el mundo físico. Otra cuestión es que Hegel de vez en cuando pueda meter referencias a la noción de subjetividad o a la noción de fuerza o a la noción de vida, qué sé yo, que esto ocurre, pero no debemos olvidar que lo que está haciendo Hegel estrictamente en la ciencia de la lógica es seguir el movimiento de las determinaciones puras del pensar. Entonces yo sería muy cuidadosa con eso. Claro, usted seguramente puede
o lo que quizás intuye es que hay un cierto aire de familia, ¿no? Como que hay una música, hay una melodía o hay una afinidad electiva que a uno le suena a otras cosas que se puede leer en la propia filosofía de Hegel hablando de la sociedad o en la propia filosofía de yo qué sé, la teoría crítica, que en un cierto sentido es una gran heredera de Hegel, o usted querría saber, ¿no?, qué es lo que podría decirse desde un punto de vista de teoría social al respecto del campo de lo humano. Para eso creo que lo que uno honestamente tiene que hacer es llevar eso al punto del sistema de Hegel donde corresponde. Que además, y la ventaja es que si esto está bien hecho, y queremos suponer que Hegel lo hace bien, efectivamente coincidirá, ¿no? Porque efectivamente es sistemático. Entonces, lo que usted pregunta se responde en la filosofía del espíritu, pero es que la filosofía del espíritu, Hegel claramente dice en la filosofía del derecho, aquí se presupone lo de la lógica. O sea, se presupone lo de la lógica porque los fenómenos que se manifiesten en el campo del espíritu objetivo del derecho no pueden tener una música diferente a lo que se ha contado respecto del pensar puro, ¿no? Porque al ser sistemático es una misma cosa la que se está moviendo y determinando de manera cada vez más concreta y más compleja. Entonces yo creo que muchas de las cosas que aquí se dicen, como que no pensemos con estos dualismos o que no hay que pensar en un mundo suprasensible que esté más allá del mundo sensible, yo creo que eso no sería muy difícil referirlo, por ejemplo, qué sé yo, a cuando Hegel dice que no hay que pensar el Estado como una entidad abstracta que está separada y por encima de la sociedad civil. O sea, no es nada difícil encontrar correspondencias entre puntos concretos del sistema hegeliano, pero también creo que es una operación a veces peligrosa y bueno, que hay que ser como muy cuidadosos con delimitar el campo de referencia en el que Hegel está desarrollando su pensamiento en cada momento, ¿no? Muchas gracias, doctora. Felicidades por la Gracias. exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya, Miquela y luego Enrique. Okay. Thank you, Clara, for the presentation. It was really clear, and it's a very difficult section, and it made me think about the ontological status of the law. You refers to the law of physics and so on, because what Hegel is doing here with the category of law can say something interesting also with respect to his ontology, logic and ontology as a whole. Because in my impression, on the one hand, he's underlying the objectivity of laws that are there, that are in they are a determination of the absolute, as every category is in the logic. So in a certain way, they are objective. But at the same time, they emerges as some kind of regularity. Okay, you talk about a recursivity, I think, and who is the recursivity is something that is recognized by a subject, by a subjectivity. So in a certain way, they seems to be subjective too. But at the same time, so they seems to be both objective and to have also subjective status. But at the same time, they are not properly objective because they are not the proper objectivity, and they cannot be properly be said as subjective in the pejorative sense, because they are not only dependent on a subject, they are in the world. Okay, so they have a kind of paradoxical status. They are both objective and subjective, but neither objective and subjective in a proper sense. I don't know, what do you think about this? Can you, sorry, because I didn't understand when you say that they are subjective, because they are, I didn't understand the word. I mean,
They are subjective because the recursivity. Recursivity? Regularity. They I don't depend on understand. regularity. Your sound is not. I Just a didn't hear, second. but from a technical Just a point of view, can you write it in the chat maybe? Just a sec, I try without the headphones, maybe. Is this Now it's better? better. Yes. Great. Yes. So they seem both laws seem both objective because they are a definition of the absolute, so they are there in the word, but they also have a kind of subjective status because they seem to be dependent on a subjectivity that recognize some sort of regularity in the word. Regularity. Okay. Yes. 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 Okay, but at the Yes, yes. same time, they are not properly objective because they cannot characterize and determine objectivity in a concrete sense. They are not sufficient. They are necessary but not sufficient in order to determine the word. And they cannot be said properly only subjective because there is a subjectivity that recognizes the regularity, but the irregularity is still there. It is subject independent. They need the subjectivity in order to be recognized, but they are subject independent. They are mind independent. So it seems that there is this ambiguous status of this paradoxical status of laws. I don't know. What do you think about this? It was just this marginal consideration, because maybe this tells something also about not only about the laws, but also about the logic and Hegel's metaphysics more generally considered. But it is a marginal point. Okay. Okay. In English or Spanish is okay? Spanish. I was understanding almost everything you said. So thank you so much for being so clear. Thank you very much, Miquela. Vale, intento en español lento. Bueno, es buenísima pregunta. No sé si tengo una respuesta definitiva. A mí me ha sorprendido, desde luego, cómo caracteriza a la ley y además en concreto a las leyes físicas, haciéndolas pasar por algo tan sumamente, poco sólido, ¿no? Todo esto que decía al final de la sección A, cuando dice que las leyes ofrecen enunciados acerca de cómo se comportan los hechos, pero no dan razón realmente de ellos, o encuentran, dice, solamente por experiencia cómo están conjuntadas las magnitudes de las que dan razón. Entonces, me ha llamado la atención, frente a esa buena estimación que en toda la filosofía moderna tiene siempre la idea de ley natural, como para Hegel parece ser una forma muy débil de objetividad. Ahí he tenido la misma sensación que tú. Lo que no sé tanto es si yo lo relacionaría eso con tu segundo punto del asunto de que son subjetivas porque haya una subjetividad que reconoce la regularidad. Creo que eso sería peligroso, porque entonces, o sea, si decimos que por el hecho de que las leyes entrañan una regularidad, eso debe ser reconocido, o eso es reconocido por una subjetividad, y es eso lo que las hace subjetivas, también podríamos decir que la respectividad o la relación de contraposición entre los dos mundos puede ser reconocido. O sea, para mí no es tanto el tema. Yo pienso que Hegel dice que si hay una regularidad, porque eso es algo que dice además la permanencia del mundo de la ley y del mundo del en sí, es una idea como que atraviesa todo el capítulo. No creo que tenga tanto que ver eso con que sea reconocido o no por una subjetividad, sino que es una determinación ontológica de cómo pensamos, de cómo se piensa, no nosotros, nadie, ninguna el sujeto, sino de la determinación lógica de legalidad, ¿no? Creo que la determinación lógica de legalidad implica permanencia y estabilidad y aplicación a una repetición de casos. Es simplemente, creo, una variante de la idea de universal, en el sentido de que es capaz de albergar una multiplicidad de mediaciones o de casos. Yo no lo vería tanto ahí por el lado de la repetición, porque ya digo, creo que es una determinación lógica que simplemente se refiere a
a la estabilidad y a lo que la permanencia tiene de diferencia con el movimiento o el cambio del mundo de los fenómenos. Entonces, no sé si lo llevaría tanto por el lado de la subjetividad, pero a mí sí me parece que Hegel considera ciertamente que es una forma de objetividad muy débil. Entonces ahí te doy totalmente la razón. Yo creo que tiene más que ver, bueno, pues con lo que hemos estado hablando un poco en la exposición, con que creo que Hegel piensa que la ley todavía es una forma muy insuficiente de pensar esta unidad negativa, ¿no? O sea, la ley no es muy capaz todavía de pensar bien la contradicción y no es capaz, además, de pensar por qué las cosas contradichas son esas. O sea, piensa que hay un grado de arbitrariedad, ¿no? Que se relacionen ahí el espacio y el tiempo, pues ¿y por qué no el espacio y el electromagnetismo? ¿No? O sea, lo que dice Hegel es que las leyes finalmente relacionan contenidos arbitrarios y lo hacen de una manera más o menos arbitraria. Yo, la carencia de objetividad puede que lo vea por ahí, ¿no? Como que no es algo muy transparente, lógicamente, no es algo muy conceptualmente comprensible, creo. Mientras que lo que Hegel quiera poner en juego como objetividad, pues más adelante en el concepto, ¿no? Supongo que tiene que ver con un contenido lógicamente más transparente. Aquí, bueno, supongo que le molesta un poco que las leyes físicas tengan que hacerse cargo de contenidos tan específicos, ¿no? Tan arbitrarios, ¿no? No sé, pero es una pregunta muy difícil, no lo afirmaría con muchas gracias, Miquela, es una pregunta muy, muy buena. Muchas gracias por la respuesta, Clara. Ahora había levantado la mano Enrique Parra, por favor. Eh, Enrique, bueno, eh, está con la mano Ahora levantada. sí, Ok, sí, perfecto. adelante. Ahora sí, muy buenas tardes. Gracias por la exposición. Creo que el tema nos lleva a muchas vertientes y determinantes que en Hegel nos llevan, digamos, a repensar este mundo que ahorita está cambiando, ¿no? Y en ese sentido, hilando con lo de Marx, el tema del concepto de la inversión en Hegel, tanto en la fenomenología como en la ciencia de la lógica, tienen un matiz distinto que lo capta Marx y que obviamente en el Capital le da esa inversión que sería, digamos, ¿cómo se diría? El tema del Estado pensando en Hegel para darle la vuelta, ¿no? En su tiempo Marx. Y no sé si en ese sentido aquí juega un rol fundamental el aparecer, que es obviamente el aparecer del fenómeno, que es el comienzo, podríamos decir, de la ciencia, que es más o menos como empieza, ¿no? La ciencia de la lógica, doctora. No sé si va por ahí, y es obviamente en el sentido de que como es un mundo invertido, es un mundo fetichizado. Sí, sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Era un poco lo que efectivamente insinuaba. Creo que hay una continuación muy clara, o bueno, yo he trabajado bastante sobre cómo hay esta continuación, creo, en Marx, ¿no? O que Marx toma este motivo, creo, de Hegel en un sentido crítico, porque, bueno, hay un primer momento que todo el mundo conoce, en el que la crítica que el joven Marx efectúa a Hegel tiene que ver con invertir a Hegel, pero en un sentido mucho más banal. Lo que el joven Marx dice de Hegel es que Hegel ha logificado la realidad, ha convertido las formas lógicas ha confundido los procesos reales con sus formas lógicas y ha convertido en sujetos lo que eran predicados, y en esa medida lo que hay que hacer es invertir a Hegel para positivizar a Hegel y hacer una teoría de lo real que no sea una logificación del ser, sino volver a devolver materialidad y ser a lo que Hegel había pensado de manera lógica. Eso es lo que dice el joven Hegel, y en ese sentido hay una idea de inversión, creo, muy poco sofisticada, pero creo que luego Marx utiliza este concepto, de hecho, de mundo invertido en el capital precisamente en el sentido que usted señala, para indicar que el mundo del capital es ya el mismo de facto, en su propia materialidad, un mundo invertido, donde existen abstracciones reales y donde existen formas fetichizadas que ocupan el lugar o sea, donde relaciones
sociales aparecen como propiedades de las cosas, o donde las cosas ocupan el lugar de las personas y las personas el lugar de las cosas, ¿no? Entonces, la inversión está en la cosa misma. La inversión ya no es la mistificación que Hegel erróneamente habría atribuido al mundo, sino que el mundo efectivamente está mistificado e invertido. Y por lo tanto, y esto es lo otro que quería decir, creo que lo que Marx puede tomar aquí de Hegel en una operación mucho más madura es esto que parece darnos a entender Hegel al final, ¿no? Que es que si realmente el mundo está invertido, ¿no? Pensar el mundo invertido es pensar el mundo tal y como es. Todas esas oraciones en las que Hegel dice hacia el final del capítulo, he leído algunas de ellas, que el mundo tiene realmente su verdad en el otro, ¿no? Que la verdad del mundo es estar invertido, que no puede ser dicha la verdad de ese mundo sin decir su inversión. Creo que eso sí que es una idea que Marx Maduro retiene, ¿no? Y a ese respecto el texto de Gadamer sobre el mundo invertido de Hegel creo que es todavía muy sugerente de leer, ¿no? Lo que dice ahí Gadamer es precisamente eso. La sátira, el recurso literario de la sátira no es más que esto. El carnaval, el mundo al revés, tiene un efecto emancipador porque no es invertir e inventarte un mundo diferente del mundo que existe, sino mostrar cómo en el mundo que existe secretamente está operando ya una cierta inversión. Y de esa manera hacer una sátira o poner el mundo al revés a funcionar como recurso literario es decir la verdad de un mundo que él mismo está mistificado, que el mundo está invertido, ¿no? O sea, que él mismo está invertido. Es como sacar a la luz la secreta inversión que de hecho ocurre. Ese es el sentido de la sátira, dice Gadamer, ¿no? Y creo que esto es muy interesante y da conexiones ahí con Marx bastante más interesantes que esta crítica un poco fácil de bueno, hay que invertir el idealismo de Hegel, que creo que no nos lleva muy lejos. Entonces yo ahí el texto de Gadamer lo sigo viendo como muy, muy, muy recomendable. Muchas gracias, Javier. Sí, no sé si estaba José Luis antes, me estoy colando. Bueno, No creo bueno, que no tú importa. estabas y luego sigue José Luis, si no me equivoco. Vale, Sí. vale. Bueno, Clara, muchas gracias por tu resumen, muy claro. Quería retomar la pregunta de Micaela, aunque creo que voy a ir muy en la línea de lo que tú has respondido. No sé si aporto algo, lo voy a intentar. Em, Efectivamente, como tú decías, la ley. A ver, la ley que se plantea aquí en esta parte del capítulo de la esencia es muy insuficiente, pero la ley va a reaparecer en el concepto, o sea, va a aparecer en el mecanismo. Entonces, hay una mala ley y una buena ley. Eso es lo que quería aportar. Aquí está muy de relieve la mala ley, y creo que uno de los ejemplos que pone Hegel en este texto, y es una lástima que ponga tan pocos ejemplos porque lo hace todo muy difícil. Es un capítulo en el que es corto, pero vendría bien alguna observación y que se explayara en ejemplos. Pero sí que pone muy sucintamente el ejemplo de la ley de caída de los graves, de Galileo. El movimiento de caída, Galileo lo explica poniendo en relación el espacio y el tiempo, como decía Clara. Creo que los espacios totales recorridos son iguales al tiempo al cuadrado. Y entonces, poniendo en relación esas magnitudes, le sale una especie a Galileo de secuencia mágica que le permite explicar la aceleración. Pero Hegel dice, ¿de dónde te sacas eso? ¿Qué tiene que ver el movimiento con esas magnitudes que tú pones en relación? Podrían ser cualesquiera otras, no lo has deducido. Podrías coger cualesquiera otras magnitudes y te podría salir también una descripción matemática de la aceleración. De hecho, después va a venir Newton, va a entender que esa aceleración es fruto de la gravedad y va a coger otras magnitudes. Va a coger la masa y va a coger la distancia. Y te va a decir que eso se explica porque hay una fuerza que aumenta con la masa y que disminuye con la distancia. Y le sale lo mismo. Entonces realmente no hay una relación esencial, que es a lo que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a la relación esencial y eso debe ser la ley. La ley no es más que ese principio que nos describe la relación entre dos fenómenos. Según Galileo, el movimiento es el resultado de la relación entre espacio y tiempo según esa secuencia de números mágicos. Pero, ¿se ha justificado acaso que hay una relación esencial entre el espacio y el tiempo y que eso tiene que ver con el movimiento? No lo ha hecho. Y por eso va a llegar Newton y va a cambiar las magnitudes que va a tomar en consideración para describir lo mismo y más cosas.
todavía va a ser más potente. Otro ejemplo, no lo pone Hegel, pero creo que es mucho más sencillo y creo que vale para lo mismo, es lo que pasa entre Ptolomeo y Copérnico. Los dos tienen los mismos datos celestes, tienen las mismas, más o menos las mismas mediciones y explican lo mismo, pero poniendo en correlación magnitudes distintas. Uno hace un modelo con 2 círculos, ese es Ptolomeo, deferente y epiciclo, y explica lo mismo que Copérnico. O sea, Copérnico no explica más que Ptolomeo hasta que no llegue Kepler y ponga elipses. Potencia explicativa están más o menos empate. Y llega Copérnico y, bueno, pone en relación otras magnitudes. Lo hace con un círculo, pone en movimiento la Tierra y explica con otros, poniendo en relación otros fenómenos, por ejemplo, el efecto de adelantamiento de la Tierra para explicar la retrogradación, lo mismo. ¿Cuál vale más que otro? Bueno, pues no sé, estás describiendo lo mismo, pero con hipótesis y con herramientas teóricas diferentes. Y eso no está justificado, esa es la cuestión. La verdadera ley, la que aparecerá en el concepto, ya podrá explicar la relación entre los fenómenos como si fueran momentos del concepto. Y eso es a lo que, como si hubiera una relación esencial entre los fenómenos. ¿Cuándo podrá haber una relación entre los fenómenos? Claro, habrá que explicar que tienen que ver espacio y tiempo, cómo sacas de ahí la materia en movimiento. Eso lo va a hacer Hegel en la naturaleza porque ya presupone ahí el concepto y puede justificar que esos fenómenos aparezcan como momentos del concepto. Y previamente en el mecanismo, pues ya lo he explicado formalmente. Ya partimos ahí del concepto y explicamos que la relación entre los fenómenos tienen que estar ahí reunidas como momentos. Bien, esto en relación a esa pregunta era una aportación que quería hacer y también una reflexión, a ver qué pensáis. Claro, estamos diciendo que la ley no es más que la relación entre los fenómenos. No hay, claro, esto nos va a llevar a que no hay dos mundos exactamente. Hay los fenómenos y sus relaciones. Y de hecho, los fenómenos tendremos que acabar entendiéndolos no como elementos sustanciales, como ocurrió en el capítulo anterior, que partíamos de las cosas y al final todo acabó siendo relaciones de propiedades autosubsistentes y las cosas se nos disolvieron. Aquí ocurre un poco igual, partimos de que hay dos mundos, el mundo de los fenómenos y el mundo suprasensible, y que finalmente, si tenemos que ser consecuentes con cómo estamos pensando la ley, lo que va a terminar sucediendo es que no hay más que la relación entre los fenómenos, visto desde una perspectiva o visto desde otra, pero los dos mundos contienen el todo de la relación, visto desde dos perspectivas. Por eso el uno es el invertido del otro, pero en realidad no más que relaciones de fuerzas. Los fenómenos no mantienen nada sustancial. Se nos disolvió la cosa en el capítulo anterior, pero ahora se nos van a disolver los mundos. Los mundos eran las relaciones que existían entre las cosas. La definición de mundo metafísica es esta, ¿no? El mundo es la interconexión causal de los fenómenos, entendido como totalidad. Y la causalidad vuelve a estar aquí muy presente, solo que en la idea de mundo. Pero también, junto con la causalidad, la disolución de la sustancia. En este caso, ¿cómo se expresa? Pues como disolución de los mundos. ¿En favor de qué? De la relación esencial. Solo quedan relaciones de fuerzas. Solamente hay fenómenos que se relacionan. Y entonces, pues bueno, Clara ha dicho muy bien al inicio, ha hecho una aclaración muy pertinente diciendo que esto del fenómeno y de la aparición no se tienen que entender como la mera inmediatez de la existencia. Esto ya es la expresión de la esencia. El fenómeno ya incluye un lado esencial, un núcleo esencial. Lo que pasa es que se caracteriza por estar en movimiento. Pero, claro, tenemos que hacer la misma reflexión con el mundo suprasensible. El mundo nouménico o suprasensible, tal y como está aquí pensado y según yo lo entiendo, no es solamente un mundo conceptual. Hegel, o sea, estamos en el régimen de la existencia y Hegel se ha pasado ya a esta pantalla. Hegel está entendiendo el mundo suprasensible como mundo. Después de haber hecho la reflexión de que los fenómenos, o que la ley, perdón, hay que entenderla como relación de fenómenos, pasamos a la comprensión del mundo suprasensible como ¿qué? Pues como un mundo que tenemos que entenderlo como que en él existen solamente las relaciones de permanencia que existen entre los fenómenos. De manera que tenemos pues un mundo también existente, pero en el que solamente habría la imagen de lo permanente, expresaría lo permanente de lo impermanente, vamos a decirlo así. El mundo de las ideas de Platón, básicamente. Bien entendido que para Platón las ideas tienen más realidad que las cosas. Las ideas no son cosas abstractas, sino que las ideas son realidades autosubsistentes que tienen mucha más entidad que las cosas. Entonces, al final son dos mundos en el régimen de la existencia, cada uno de los cuales tiene su
núcleo esencial y su correlato en la existencia. En realidad es pues esta división entre la existencia esencial y la existencia inesencial. Este va a ser ahora el juego, ¿no? ¿Cuál de los dos mundos pensamos que es el original y cuál pensamos que es la copia? Pero son los dos existentes, entiendo yo, en este capítulo. Entonces, al principio empezamos partiendo de que el mundo del fenómeno es lo impermanente y, por tanto, lo que no tiene existencia esencial. Y atribuimos a lo permanente, a la relación entre los fenómenos, entendida según conceptos permanentes, el lado de lo esencial. Vale, este es el primer lado del asunto. ¿Qué va a pasar después? Pues que la lógica se invierte, se subvierte, la Umkehrung, ¿no? Hegel se da cuenta y reproduzco el argumento, o sea, con la intención de asegurarme si lo hemos entendido todos igual y por ver si hay algún tipo de discrepancia al respecto, ¿vale? Me parecía interesante eso, por eso me alargo un poco. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Pues que Hegel dice que cuando pensamos la ley, cuando pensamos la ley atendiendo a la relación de fenómenos que no hemos deducido del concepto, como por ejemplo cuando hace Galileo, que escoge espacio y tiempo para pensar el movimiento, pues ocurre que, bueno, pues que tenemos un mundo con este tipo de fenómenos permanentes o existencias permanentes que es incapaz, por contra, de explicar la complejidad de los fenómenos. Cuando intentamos hacer el regresus a los fenómenos desde este tipo de hipótesis, desde este tipo de leyes, lo llama leyes, encontramos que nunca un fenómeno es tan simple como una ley de estas. Y se supone que las leyes tienen que expresar la relación de los fenómenos. O sea que tendría que haber una perfecta coincidencia. Pues resulta que no, porque a nada que quieras describir, por ejemplo, la trayectoria de un proyectil, no te vale ni la ley de caída de los graves. Eso nunca se expresa en estado puro. Ni te vale la ley de la inercia. Tienes que combinar las dos. Y además luego tienes el factor rozamiento. A nada que quieras explicar un fenómeno, por simple que sea, del fenómeno, tienes que acudir a un montón de leyes para poder explicar el comportamiento de un simple proyectil por el simple hecho de que cuando has definido la ley, has cogido fenómenos, has recortado el mundo de los fenómenos para construir las relaciones sin sistema y sin ningún tipo de criterio. Por eso luego no te sirve. Para explicar un proyecto necesitas inercia, necesitas caída de los graves y necesitas el rozamiento. Claro, ¿por qué pasa esto? Pues por cómo está construida la esfera de la existencia. La esfera de la existencia es un orden en el que en fenómenos que tienen suficiente determinación para existir y relacionarse con otros fenómenos están en constante relación con otros fenómenos. Nunca observas la inercia pura porque está interactuando con el rozamiento y con la gravedad. Y está todo conectado con todo. Y aquí el problema es cómo recortas tú el universo de los fenómenos, cómo haces ese recorte en ese continuo para decidir cuáles son las leyes. Es decir, qué fenómenos están en relación con otros fenómenos y establecer cuáles son las relaciones permanentes que van a ser las leyes. Hegel dice, Galileo presupone muchas cosas y lo hace al azar, lo hace arbitrariamente. Tendríamos que tener ya el concepto para poder saber exactamente cuáles son los fenómenos que son y cómo tendrían que estar relacionados. Porque si no, pasará que cuando quieras regresar de la ley al mundo existente, vas a tener que hacer un batiburrillo de un montón de leyes que son, al final, algo tan inconsistente lo que te sale como cuando hablábamos en el capítulo anterior de la cosa como un agregado de materias libres. Eso era la cosa llevada a la inconsistencia, como que la cosa es un agregado de materias libres y al final la cosa es esa nada carente de fuerza que apenas sí puede explicar su consistencia. Bueno, pues al final la explicación que tienes que acabar dando de los fenómenos con este procedimiento es exactamente así. Tienes que ir cogiendo leyes sin criterio para poder explicar la simple trayectoria de un proyectil. Y creo que es por esto, porque falta el concepto. Bueno, perdón, que me he extendido un poco. Yo he querido reconstruir, ¿vale? Cómo lo he leído yo y si tenéis alguna objeción que hacer o algún matiz, pues os lo agradezco. No, bueno, muchas gracias, Javier. Yo, o sea, estoy, creo que muy de acuerdo con tu lectura y creo que ha sido, además, vamos,
extremadamente precisa en su expresión. Efectivamente, creo que hasta que no se llegue a la objetividad en el concepto, que es un poco lo que planteaba Miquela, no se va a lograr una noción de ley que realmente pueda dar cuenta de una manera más fundamental de ese mundo de lo que se da. Y luego de lo que has dicho, concuerdo con lo que has comentado. Lo de, y quizás o sea, yo le he tratado de recalcar cuando hacía referencia a Platón, pero quizás es cierto que con el ejemplo de las leyes de la ciencia moderna podría parecer un poco que ese mundo de lo en sí pues no es real, ¿no? Y yo te doy la razón, y yo también lo leo como tú, con que Hegel insiste que ese mundo del en sí existe, no es la existencia de los fenómenos sensibles, evidentemente, pero por supuesto existe como esa permanencia de lo impermanente que decías, ¿no? Una cita que me parece importante, he pasado un poco por encima muy, muy rápido, pero que creo que es importante y que da la razón además a lo que tú dices. En la parte B, en la 567 por ahí, dice efectivamente que en este mundo suprasensible, dice, son las cosas, en cuanto cosas de otro mundo, de un mundo suprasensible, las que por primera vez están puestas, en primer lugar, como existencias de verdad y en segundo lugar, como lo verdadero frente a lo ente. Es en ellas donde se reconoce que hay un ser diferente del inmediato. O sea, es que son lo verdadero respecto de lo ente que se pone como queriendo ser verdadero, y creo que eso se aplica tanto a las ideas de Platón como a las leyes de la física, al menos en la pretensión. Lo que pasa que eso luego puede ser insuficiente, pero la idea misma de mundo en sí creo que tiene que ver con eso, ¿no? Yo solamente había mencionado que unas líneas más abajo, estoy en el primer párrafo de la 567, dice que la reflexión carente de conciencia, dice, no, esta visión insuficiente, piensa que las fuerzas o lo interior no sabe, perdón, la conciencia inmediata no sabe que lo que nos representamos en ese mundo del en sí, ¿no? Las cosas, las fuerzas, lo interior, dice, sin saber que tales determinaciones no son cosas inmediatas, sensibles o entes, sino existencias reflexionadas. O sea, ciertamente no son, la idea de silla no es una silla, evidentemente. Hegel lo llama aquí existencia reflexionada, pero desde luego creo que reflexionada en sentido lógico, no en el sentido de que nadie se represente nada, sino la esencia misma de la cosa reflexionada. O sea, que ahí te doy toda la razón y creo que concuerda mucho con el texto de Hegel, ¿no? O yo por lo menos lo he entendido igual que tú. Y todo lo que has comentado también de el porqué de la insuficiencia de las leyes físicas también. Es verdad que Hegel es muy escueto aquí con los ejemplos en este capítulo. De hecho, se ha subrayado que este capítulo es especialmente enrevesado, ¿no? Jiménez Redondo incluso tiene una cita muy divertida, es que la tengo por aquí, dice, hay un dejarse llevar por una tendencia a resultar chocante, ¿no? Lo dicen de la fenomenología, bueno, pero creo que aquí aplica también, ¿no? Como que Hegel se pone especialmente barroco en este capítulo, y además aquí lo encuentro bastante sintético. Creo que en la fenomenología elabora un poco más incluso esta misma idea de efectivamente cómo algo simple y quieto, que utiliza unas pocas determinaciones y relaciona solo necesariamente algunas de ellas entre sí, cómo eso va a poder dar cuenta pues de la complejidad y la totalidad, la riqueza de lo sensible, de lo... Bueno, me alegra ver que tú además dices todo el rato los fenómenos. A mí es que me resulta súper raro lo decir las apariciones. Yo digo también los fenómenos. Me he estado autodisciplinando en la exposición, pero me alegro de... Me suena un poco extraño. Además, uno siempre se confunde, dice apariencia en vez de aparición. Yo prefiero también fenómeno, ¿no? Entonces, nada, que yo creo que lo has explicado súper bien, Javi. Efectivamente, cómo las leyes, que es casi el único ejemplo que da Hegel aquí, cómo las leyes físicas fracasan al elegir rapsódicamente elementos demasiado simples, ¿no? para predecir estructuras o movimientos que son enormemente complejos. Y bueno, tendríamos que esperar hasta el concepto para ver en qué medida el concepto, pese a ser también pese a estar también en el reino de la lógica, ¿no? Sin embargo, sí logra hacerse cargo de manera virtuosa de esta complejidad de la totalidad. O sea que nada, muchas gracias por la intervención, me pareció excelente. Gracias. Ahora tiene la palabra José Luis Salcedo.
Gracias. Gracias por la exposición, Clara, y gracias a los organizadores por la invitación a este seminario. A mí me ha ayudado en especial leer, bueno, esta parte del seminario para leer la doctrina de la esencia, porque tenía pendiente leer esta sección de la ciencia de la lógica, que se me figura la más difícil de las tres secciones. Y cada vez tengo más la impresión de que Hegel en esta sección, en la doctrina de la esencia, se enfrenta a toda la historia de la filosofía, a la tradición, haciendo una crítica. Por ejemplo, lo que mencionaba Javier hace un momento de la cosa que está compuesta de materialidades, me parece que retoma una idea de Leibniz, aunque en ese sentido no recuerdo si hay una crítica. Y aquí en esta sección sobre la apariencia o el fenómeno, como ya dijo Clara, hay una crítica a la dualidad en Platón, pero también en Aristóteles. Ahí en la página 558 de la traducción de Duque, en el último párrafo completo, se refiere a la subsistencia por sí y a la subsistencia ajena. Me parece que Aristóteles hace una traducción de los dos mundos platónicos, el mundo de las ideas y el mundo sensible, pero para no hacer esa división de mundos, Aristóteles centra en este mundo, a nivel lógico, una separación entre la sustancia y los accidentes. Y aquí Hegel pues hace esa crítica, como que dice al final de ese párrafo, la inmediata subsistencia de suyo que conviene a la existencia es depuesta por su parte a momento, como si la sustancia no es una parte de la cosa, sino es un momento de este proceso de negatividades, en mis palabras. Y solo eso quería comentar, es la impresión que tengo en la doctrina de la esencia. Nos topamos con muchas críticas a la tradición. Gracias. Sí, pues sí. Gracias, José Luis. Comparto también absolutamente la apreciación, ¿no? Y aquí me parece además eso, especialmente incisivo en la parte destructiva, por eso hacía hincapié también en cómo estamos en el capítulo segundo, dentro de la sección segunda, ¿no? Esta parte como de mediación o de movilización de todo lo que parecía permanente, creo que es muy fuerte. Ese pasaje que tú mencionas me parece importante y, de hecho, fijaos cómo la formulación que hace es bestial, ¿no? Se está refiriendo al capítulo anterior, a cuando hemos intentado pensar, como decía Javier, lo real desde la idea de la cosa, o que también la sustancia de propiedades, ¿no? Es la cosa y sus propiedades. Y aquí Hegel, recapitulando esto, dice unas líneas más arriba justo de lo que tú mencionabas: la aparición, el fenómeno, es como ha resultado la cosa. Dice, bueno, es una cosa, pero ¿en qué sentido? En el sentido de negativa mediación de sí consigo misma. O sea, solamente podemos decir que el fenómeno es una cosa en el sentido de pura mediación negativa, ¿no? Y donde antes había explicado todo esto de que las materias no subsisten, sino que se niegan las unas a las otras. También sí creo que se puede pensar también como una crítica a la noción aristotélica de sustancia o de subsistencia, ¿no? Entonces, concuerdo totalmente, que me parece de las partes más radicales como destructivas de la tradición filosófica. Bueno, ya digo, es que no por ponerme como muy heideggeriana, ¿no? pero de la propia distinción, o sea, ya no a una teoría filosófica u otra en concreto, sino una crítica brutal a la propia idea de dualismo, ¿no? Que está presente evidentemente en toda la obra y específicamente en la lógica de la esencia, pero quizás dentro de toda la lógica de la esencia este puede ser uno de los momentos en que se perfila con más intensidad. Por eso decía yo, una crítica a todo
dualismo, ¿no? Y en esa medida a toda estructura metafísica, independientemente de que sea llenada luego con una idea de materia, con una idea de sustancia, con una idea de cosa, con una idea de ley, o sea, me da igual. Hay una crítica, digamos, por principio a toda idea de separación dualista entre lo verdaderamente ente y lo solo aparentemente ente. Entonces, en esa medida uno puede hacer una metafísica materialista que también es destruida, porque esa propia distinción es la que se subvierte con la idea de inversión. Entonces a mí me parece, bueno, por eso lo elegí, evidentemente, ¿no? O sea, me parece un capítulo con el que estoy obsesionada desde hace muchos años y es, bueno, es espectacular, ¿no? No sé, creo que Javier quería decir algo más. Sí, Javier. Y justo al hilo de esta pregunta, porque me parece que la relación que este capítulo tiene con Aristóteles tiene doble filo. Por una parte, hay una crítica a la relación sustancia-accidentes y ahí tenemos que ir contra Aristóteles. Pero por otra parte, ¿quién mejor que Aristóteles ha ido contra Platón justamente por la separación de los mundos? Entonces, aquí, filo, la física moderna ha querido establecer las leyes del movimiento. Creo que esta es una premisa que está muy presente en este capítulo. Leyes del movimiento. Eso es un oxímoron. ¿Cómo que leyes del movimiento? Hemos dicho que la ley es lo permanente. Pensar la ley del movimiento es pensar el permanecer de lo que no permanece. La física está en un lío. Está en un lío. Y Hegel saca mucho partido de este lío. Y este lío empieza en Parménides. Parménides fue el primero en negar el movimiento porque no se podía pensar. El movimiento es el paso del ser al no ser. Y el paso del ser al no ser es contradictorio, lo que es contradictorio no se puede pensar, lo que no se puede pensar no puede ser. Así que fuera movimiento. Todo es permanencia, no se puede hacer física, hay que hacer metafísica. Esto está presente en Platón. Platón es parmenidio en esto absolutamente. La única ciencia es la matemática. Fuera hacer ciencia de las ciencias naturales. En general no se puede. Eso no, en Platón no cabe. Pero aquí viene el héroe Aristóteles y lo soluciona. ¿Cómo lo soluciona? Con la distinción sustancia-accidente. Aristóteles funda la física porque le recuerda a Parménides que existen las categorías. ¿El problema de Parménides cuál es? Que por movimiento ha entendido solamente paso del ser al no ser, es decir, movimiento sustancial. Parménides está en la univocidad de la sustancia, no entiende la diferencia sustancia-accidente. Para él, movimiento es generación y corrupción, nacimiento y muerte, ya está, pero esos movimientos, por fortuna, no son los que importan a la física. A la física le importa un objeto que cambia de lugar. Ah, es que eso es cambiar un accidente, no es que te cambie la sustancia. No tienes que dejar de ser lo que eres y pasar a ser lo que no eras para moverte en el espacio. Basta con que se altere una cualidad y no te tiene que cambiar el ser por el camino. Y con los seres biológicos pasa un poco igual, solo que hay que meter actipotencia, no lo vamos a liar. Pero Aristóteles es el héroe de la física, porque nos ha sacado de este lío, nos ha permitido pensar una ciencia del movimiento, lo cual en principio no debería tener sentido. Entonces, en este sentido, bien por Aristóteles. ¿Cuál es el problema? Y a ver qué pensáis de esto, ¿vale? Hegel está diciendo que Aristóteles ha avanzado mucho en el problema, pero está siendo tibio, porque sigue pensando que el movimiento solamente tiene lugar en la superficie de los accidentes. Es decir, está pensando en el estrato de la cosa y las propiedades. Está pensando que hay cosas y que el movimiento se explica por intercambio de propiedades, pero sigue en el esquema de la sustancia. Claro, él ha sacado ese concepto y lo ha puesto en juego junto al del accidente, ¿no? Y Hegel lo que quiere pensar aquí, muy consecuente con la física moderna, es la disolución de la sustancia en virtud de que solamente queden interacciones de las propiedades o que solamente queden relaciones de fenómenos. En el ámbito del fenómeno lo que se disuelven son los mundos. No hay dos mundos. Lo que hay fenómenos y sus relaciones y ya veremos cómo nos las apañamos para saber cómo recortamos el continuo de los fenómenos para entender qué verdaderamente es lo permanente de lo impermanente. Entonces, esta es la crítica a Aristóteles. Aristóteles sigue pensando desde el esquema de la permanencia de la sustancia y, por tanto, sigue habiendo un problema en pensar el movimiento o la transformación de las sustancias. La física moderna quiere hacer eso. Solamente hay fuerzas. Todos son fuerzas y transformaciones de fuerzas.
Si seguimos manteniendo la sustancialidad de la cosa, no podemos dar este paso. Y aquí Aristóteles nos queda insuficiente y aquí hay que sobrepasar a Aristóteles y efectivamente este es el doble filo. Y al hilo de esto, otra reflexión. ¿En realidad esto es física o es química? Porque a mí me llama mucho la atención que en el capítulo anterior Hegel había dicho que habíamos transitado la química. Mientras hablábamos de cosas y propiedades, todo era muy mecánico. Y si tenemos que referirnos a la octava superior en el concepto del capítulo de la existencia, seguramente es el mecanismo. Pero ahora estamos en paralelo con el quimismo. Y Hegel ya lo había enunciado. La cosa se ha disuelto y solamente quedan relaciones de propiedades. ¿Dónde se disuelven las cosas para formar compuestos? En la química. Y realmente aquí, ¿qué hay? ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno no es más que la relación entre los fenómenos. La ley no es más que la relación entre los fenómenos. En los mundos se disuelven, no hay mundos. Realmente esto es un quimismo. O sea, la física moderna está disolviendo, al disolver la categoría de cosa, de sustancia, está haciendo un planteamiento muy químico de la física, ya no es mecánica. Yo creo que por eso Hegel también evita decir física y química, dice mecánica, no dice física. Porque él está pensando la física como qué. Y ahora la venganza de Aristóteles. La física para Hegel es teleología. Hay mucha diferencia en realidad. Si ya tenemos un universo donde solamente hay fuerzas y la fuerza no es algo diferente de su expresión, ¿no? La fuerza simplemente es su expresión. En esto va a concluir este movimiento de este capítulo que consiste en que la esencia emerge a la existencia. La Erscheinung. ¿Cómo va a aparecer físicamente? Una fuerza que se expresa. Es absurdo decir que una fuerza no se expresa. Una fuerza no puede ser un potencial. La fuerza es en su expresión. Bueno, ¿qué diferencia hay? O hay mucha diferencia entre pensar esto y pensar un fin subjetivo que se realiza a través de un medio. Un fin subjetivo también tiene que realizarse y cumplirse. El fin cumplido. Yo creo que si trazáramos los paralelos con el concepto, estamos en un punto químico en el que estamos transitando la teleología. Porque en el fondo Hegel es muy aristotélico, aunque le critique la relación sustancia-accidente, porque todo este capítulo consiste en que estamos criticando la relación, o sea, la sustancialidad desde el principio y la causalidad se ha comido a la sustancialidad. Ahora solamente hay relaciones causales, sin que los términos que se relacionen sean sustancias. Causalidad sin sustancias en los extremos, solo relaciones de fuerzas. Entonces, finalmente, pues el planteamiento es muy aristotélico porque te sale una física que es teleología, como en Aristóteles, que es la física que él quería hacer, teleología pura. Y por eso intuyo yo que no habla de física, sino de mecanismo Hegel, porque no quiere regalarle ese concepto a la mecánica, quiere que su física sea teleológica. Bueno, muchas ideas, no sé, ¿qué pensáis? Bueno, no, yo de hecho, pero esto era algo incluso que yo había estado pensando en el capítulo anterior, el que hiciste tú precisamente, Javi, porque para mí ya era completamente extraño como Hegel ahí piensa la idea de materias. O sea, que no tiene nada que ver con lo que hoy en día entenderíamos por tal, ¿no? Cuando dice hay una materia lumínica, hay una materia cromática, o sea, como que hay materias como cualitativamente determinadas que no tienen nada que ver con cómo, o sea, la química o la física actuales no piensan las cosas en eso, no piensan que hay un tipo de materia cualitativamente determinado, o sea, que eso ya era un signo quizás de lo que dices. Y bueno, claro, era la segunda parte, ¿no? Para la pregunta de José Luis, desde luego hay una crítica muy fuerte a la idea de sustancia, pero no hay, o creo que sigue siendo muy presente en Hegel, la salvación de Aristóteles por el lado de la forma, y por el lado de la forma en tanto que la forma está intrínsecamente ligada al telos en Aristóteles, o sea, en tanto que está pensando la forma como un estar en acto, ¿no? Como una energía que de alguna manera contiene aquello a lo que la cosa natural tiene que, o sea, la cosa natural es aquello a lo que tiene que llegar a ser, ¿no? Y como hay una afinidad especial entre forma y finalidad en la física en Aristóteles, que creo que es todavía más importante que o más específico de Aristóteles quizás que la distinción entre sustancia y accidente. Entonces yo ahí lo veo como tú, hay un fondo ahí aristotélico insuperable en Hegel y que tiene que ver, yo creo, también con esta preeminencia de la forma y con la forma como algo
palpitante que contiene su propia finalidad, ¿no? Como la forma es aquello hacia lo que la cosa tiende, ¿no? Y en la medida en que es acto, no es un acto inmóvil, sino un tenerse en el ergo, ¿no? Tenerse en el acto. Entonces, bueno, lo compartimos total. Si hay otra intervención, por favor, que no quiero acaparar, ¿eh? No veo ninguna, por eso, Sí, sí, al hilo adelante. de lo que decías, es muy llamativo lo de las materias libres que decías, porque es que es como una transición al quimismo que no acaba de ser porque es paradójica y es una comedia lo que hace Hegel. Las materias libres son como si fueran elementos de una tabla periódica muy extraña, pero que se tienen además que poder combinar para formar los agregados, que son las cosas, pero que pobrecitos no se pueden combinar porque no se pueden mezclar. No hay la idea de mezcla, porque todavía no está siendo consecuente, como sí va a ser en este capítulo, con la idea de disolución del mundo en la relación que van a ser los fenómenos. La ley no es más que la relación de los fenómenos, lo hemos dicho muchas veces. Aquí ya sí que se está pensando el asunto desde el primado de la mezcla. Pero las pobres materias estaban teniendo que poder existir en los poros y en los intersticios de las otras, todas con todas, mezclándose sin tocarse. Claro, eso es como una transición súper paradójica hasta que efectivamente podemos pensar la mezcla. Y en esta línea, ¿vale? ¿Cuál creo yo que sería el ataque a qué asunto, a qué digamos, parte de la crítica kantiana? Yo creo que aquí está Hegel aludiendo al esquematismo en Kant, porque es el punto químico, es justamente el punto químico de la doctrina de los elementos de la crítica kantiana. La crítica kantiana tiene esta doctrina de los elementos donde en una analítica se nos expone que hay pues, los conceptos y luego pues, las intuiciones en la estética como elementos de ¿qué? De una síntesis que es el fenómeno, el conocimiento. El conocimiento solo es conocimiento de fenómenos. Y el conocimiento es la síntesis de dos elementos, intuición y concepto. Cuando Kant ha demostrado ya que las categorías se pueden aplicar a objetos de la experiencia posible en la deducción, ¿qué problema tiene? Pues tiene el problema de explicar cómo dos elementos, intuición y concepto, de naturaleza tan diferente, se pueden sintetizar para formar un compuesto, que es el conocimiento. Eso lo tiene que justificar. ¿Cómo es que se sintetizan cosas tan heterogéneas? ¿Dónde trata eso? En el esquematismo. Y Hegel se emociona mucho con el esquematismo porque cree que eso es el capítulo más bello de la historia de la filosofía, entender por qué en el fondo no hay ni intuición ni concepto, sino que hay la mediación, y que Kant ahí tuvo la oportunidad maravillosa de entenderlo todo desde la mediación, pero como siempre ocurre, a juicio de Hegel, cuando lee a Kant, es muy decepcionante cómo plantea Kant el asunto. Eso de los esquemas es algo muy abstruso, es muy vago, no son más que formas de esquematizar el tiempo y Hegel no desperdicia, digamos, la oportunidad de pensar esta unidad de dos elementos digamos, desde la síntesis, desde el primado de la síntesis. ¿Qué es lo que debería poder hacerse en un enfoque químico? Yo intuyo que cuando Kant habla de doctrina de los elementos está no tanto haciendo un guiño a la química, sino a la geometría, ¿no? Supongo que es un guiño a Euclides. También en la lógica podemos hablar de análisis y síntesis y de elementos, no hay necesidad de ir a la química, pero creo que lo que Hegel le empezaría a decir a Kant es que debería haber adoptado un enfoque más químico para poder abordar esto. Yo creo que Sí, esto es lo que pero está... es que me parece incluso hasta más radical, porque ya no es tanto, es que la idea de inversión que aparece al final, porque a mí también, es que, vamos, coincidimos un montón, pero no lo comenté en la sesión anterior, pero a mí también me decepcionaba un poco el tránsito, el final del capítulo anterior, porque todo el argumento ya digo, lo de las materias, no había mucho por dónde cogerlo, lo de la porosidad, pero en cambio esta idea de una verdadera unidad negativa y de que realmente lo uno solo tenga su verdad transformándose en lo contrario, es que es más todavía que una idea de síntesis o de mezcla química. Es una cosa, bueno, o sea, espectacular, que desde luego ni siquiera en Kant... o sea, no estoy tan segura como de que incluso bastara quedarnos incluso en el momento más sintético del esquematismo para poder pensar algo así, porque es que no es la desconocida raíz común entre dos cosas que preexisten, es que es el puro volverse o sea, es la pura disolución de una cosa en su contrario, cuanto más insiste en ser ella misma. O sea, y esto está tan, ya digo, en la fenomenología creo que está todavía más explayado, aquí es muy sintético, es que es apenas un párrafo, es además un capítulo muy concentrado, pero esa insistencia en que es que no
se ve mejor que nunca que para Hegel no es necesario ningún tercer término, sino que es simplemente proseguir el movimiento interno negativo de la cosa lo que le lleva a un trastocamiento dialéctico de su contrario. O sea, y como que realmente la propia idea de que habría dos entidades separadas respecto de las cuales quizás podemos preguntar su tercer término, su desconocida raíz común, eso para Hegel es que es una abstracción de un calibre inasumible, porque es que simplemente lo único que hace falta es fijarnos en cómo funciona uno de los polos para darnos cuenta no solo que se nos disuelve entre las manos, ¿no? Sino que ese motor de la negatividad consigue que se convierte en su Verkehrte, ¿no? En la inversión de lo que él mismo es, ¿no? Y tiene unas oraciones de una potencia sintáctica que me parece que ni siquiera en Kant sería posible encontrar una cosa comparable, ¿no? Y ya digo, creo que aquí como la impugnación de Kant sobrevuela todo el capítulo, pero es tan brutal que ya ni siquiera, porque tenía que apuntado como sistematicé un poco en su día los momentos de la lógica de la esencia donde Hegel acusa a Kant de haber convertido al fenómeno en mera apariencia, que es una cosa interesante, que solo ha salido ya en algún... Hay un par de puntos donde esto ocurre, pero es que aquí es que es todavía más brutal, o sea, es que ya no es que... O sea, el problema ya no es aquí solo con Kant, que ha convertido el fenómeno en mera apariencia porque siempre el problema es, ha postulado el régimen de lo en sí, ¿no? O de la cosa en sí. El problema no es solo que no haya una cosa en sí más allá del fenómeno, sino la fuerza de la negatividad de producir su contrario. O sea, eso me parece una cosa que es que ni siquiera en la crítica a la razón pura creo que pueda tener parangón. O sea, que es que Kant se volvería loco. Vamos. O sea, es una de las partes más antikantianas de la lógica, que creo, es lo que quería decir también. Bien, muchas gracias, Clara. Y hemos llegado al final ahora de la sesión. Así es que les agradezco. Bueno, fundamentalmente muchas gracias, Clara, por tu excelente presentación y también a los demás y demás participantes por sus preguntas y comentarios. Quisiera Sí, solo decirles muchísimas que gracias. que la siguiente semana nos volvemos a encontrar para un siguiente capítulo de la lógica de la esencia. Si no me equivoco, es la relación esencial. Sería el siguiente viernes. Y bueno, muchas gracias y hasta la siguiente semana. Muchísimas gracias también a todos por las intervenciones, que han sido excelentes. Y gracias, Maverick, y a los organizadores.